Buenos días, hermanos, paz y bien. Que la gracia y el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Que su Santo Espíritu les conduzca siempre por el camino que lleva a la vida eterna, a la salvación. Que su sagrado e inmaculado corazón se entrelace con cuerdas de amor al nuestro para que a imagen de Jesús amemos como Él, sirvamos, nos entreguemos, pero sobre todo perdonemos como Jesús nos enseñó a hacerlo siempre. Que su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario nos cubra, nos guarde y nos proteja de los peligros y las mentiras del padre de la mentira, y que María, en la advocación de la Virgen del Carmen, siempre esté rogando por cada uno de nosotros. Bendecido día del Señor. Hoy es viernes 29 de enero del 2021. Finalizamos esta semana y prácticamente finalizamos el mes de enero. Bendiciones le pedimos al Señor para cada uno de ustedes, para sus hogares y sus familias. Confiados y de la mano de Dios vamos en este recorrido, en este caminar, en un mundo tan convulsionado, en un mundo donde el don de la vida se ha perdido, donde las personas ya no pueden decir la verdad, porque al decirlo puede ser motivo para que otras personas que viven en la oscuridad quieran acabar con ellos. Hace poco me acabo de enterar de una noticia muy triste, porque a veces veía a esa persona por el Facebook con comedia, con cosas de la vida, y alguna vez me dio gracia, pues era un actor ecuatoriano, un muchacho, y me acabo de enterar de que lo asesinaron porque hablaba sobre la corrupción. Y qué triste que las personas no puedan hablar, que haya personas que se sientan molestas por una verdad, ¿no? Y que sea esa es la manera en que encuentren para silenciar a esa persona. Que el Señor allá en el cielo lo haya recibido, que su familia tenga paz, tranquilidad ante tanta situación. Ya falta poco tiempo para que el Señor venga a hacer la justicia, que venga a restaurar y a implantar su reino que no tiene fin. El día de hoy la primera lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo, Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Escuchemos, hermanos, lo que nos habla nuestro hermano Pablo. Recuerden aquellos primeros tiempos, poco después de haber sido iluminados, en que tuvieron que soportar un duro y doloroso combate. A veces fueron expuestos públicamente a las humillaciones y pruebas. Otras veces tuvieron que participar del sufrimiento de otros que fueron tratados de esta manera. Sufrieron con los que iban a la cárcel, les quitaron sus bienes y aceptaron gozosos sabiendo que les esperaba una riqueza mejor y más duradera. Por eso no pierdan ahora su resolución, que tendrá una recompensa grande. Es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan su promesa. Acuérdense, dentro de muy poquito tiempo, el que ha de venir llegará, no tardará. Mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no le miraré con amor. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino somos de los hombres de fe que salvan sus almas. Hermano, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo, este pedazo o tracto de la carta del apóstol Pablo nos habla de lo que acabo yo de decirle acerca de esa persona que mataron. El Señor nos dice a nosotros que nosotros seremos perseguidos, que nosotros seremos, que todo aquel que hace la voluntad de Dios correrá la misma suerte del maestro. Jesús lo dijo, la suerte o lo que el maestro ha vivido también lo vivirán los discípulos, también lo vivirán las personas que hablan en favor de los demás, en favor de la justicia, porque los malvados no quieren escuchar eso. Y dice aquí, nos quitarán lo que tenemos, nos azotarán, nos meterán en la cárcel, y sabemos que ese es el destino de todo aquel que quiere comunicar esta buena noticia. Pero dice el Señor, nosotros no tenemos miedo. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan su alma. Hoy más que nunca Pablo nos está diciendo perseverar, dejar todo y dar hasta la vida por el Evangelio.
no tener miedo de lo que nos quitan hasta la vida misma. Más bien tengamos miedo de aquel que puede quitarnos nuestra eternidad. Hoy estamos en un mundo donde estamos en una batalla muy difícil, muy dura. A los que creen se burla la gente, se ríe, nos amenazan. Pues hasta de la propia familia la gente te señala, la gente te critica, pero es necesario mantenernos en la firmeza. Él ha dicho en días pasados, nosotros no tenemos espíritu de temor ni de cobardía, sino espíritu de fortaleza, espíritu de verdad. El salmo del día de hoy está tomado del Salmo 37 y dice, la salvación del justo es el Señor. Confía en el Señor, haz el bien, habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor y Él te dará lo que ansió tu corazón. La salvación del justo es el Señor. Encomienda al Señor tus empresas, confía en el que lo hará bien. Hará brillar tus méritos como la luz y tus derechos como el sol del mediodía. La salvación del justo es el Señor. El Señor guía los pasos del hombre, lo afirma si le gusta su conducta. Si el bueno cae, no se queda en tierra, porque el Señor lo tiene de la mano. La salvación del justo es el Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libera. Salva a todos cuantos confiaron en Él. La salvación del justo es el Señor. Hoy más que nunca nosotros nos aferramos, nos adherimos, nos mantenemos firmes unidos a Él. Porque cuando estamos con Él, unidos a Él, puede venir todas las tempestades, todos los huracanes, todos los terremotos, pero nosotros sabemos que Él nos sostiene, nosotros sabemos que en Él confiamos, no seremos nunca defraudados. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Lectura tomada del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús dijo además, escuchen esta comparación. El reino de Dios es como un hombre que esparce la semilla en la tierra y ya se duerme o esté despierto, sea de día o sea de noche, la semilla brota y crece sin que el que sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de grano. Y cuando el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza que al sembrarla es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba en privado. Hermano, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos que las parábolas son enseñanzas que se utilizan, este es un recurso que se utiliza para explicar de una manera muy sencilla, con cosas cotidianas del diario vivir, algo o una enseñanza que se quiere dar. Jesús se valía de las parábolas para enseñar. Sabía que muchas personas eran sencillas, humildes, que no tenían muchos estudios, y Él se valía de las cosas que ellos conocían, del trigo, de la cizaña, de la siembra, del sembrador, de las ovejas, etc. Aquí nos pone unas parábolas y nos dice que el reino se parece a un hombre que esparce la semilla. Él está despierto, no duerme ni de día ni de noche. Él está atento. Y después la tierra hace fructificar esa semilla, primero en hierba, luego en espiga y por último en granos. Y cuando esto se madura, Él viene y lo cosecha. La palabra del Señor no se descansa, es día y noche que escuchamos hablar del Señor. Su palabra siempre es comunicada a tiempo y a destiempo, en todo momento. Se va sembrando por todas partes. Muchos la escuchan y como decía la parábola del sembrador ayer,
queda en la superficie y vienen las aves y se comen, o viene entre espinos y viene el enemigo y las seca, las quema el sol. Pero hay muchas semillas que da el 30, el 60 y el 100. Pero la semilla se sigue esparciendo, no hay que cansarse. Por eso que lo que hablamos del Señor, todo momento es propicio para comunicar esta buena noticia y para llevar a las personas a los pies de Jesús. Porque cuando llegue el tiempo de la cosecha, el Señor meterá su hoz y cosechará. Lo que es cizaña lo tirará, lo recogerá para tirarlo al fuego, y lo que es fruto lo pondrá aparte para la vida eterna. Él lo hablaba de una manera bien sencilla para que los entendiéramos. Por eso hoy es necesario decir, el Señor vendrá a recoger su cosecha. ¿Qué día? Nosotros no lo sabemos. Pero Él lo va a hacer porque Él lo dijo y su palabra se cumple siempre. Y habrán unos que serán tirados en el fuego y otros que serán para la vida eterna. Ahora se nos dice que todos vamos a ser salvados. Eso no es verdad. Solamente el que permanece fiel, como en la primera carta decía, solo los que confían y tienen fe y no se perderán. Los que se mantienen firmes hasta el final son los que verán la recompensa, el galardón. Después dice que la semilla de mostaza el reino es como la semilla de mostaza. Dice que es una de las más pequeñas semillas que se tiran para sembrar, pero que cuando crece es inmenso el árbol. Quiere decir que cuando nosotros recibimos esa semilla, dentro de nosotros es una pequeñita semilla muchas veces, pero depende de nosotros también que la pongamos a fructificar, que se convierta en un árbol frondoso, donde muchos reciban este mensaje. Por eso esa semilla que está dentro de uno no puede quedarse ahí. Como decía ayer el Evangelio, que la luz no puede ser puesta debajo, que nosotros somos luz del mundo, nosotros somos esa semilla que ha dado fruto y tenemos que ponerla también a producir hacia los demás. El fruto tiene que verse en los demás. Nosotros tenemos que cobijar en ese árbol que es nuestra conciencia, nuestra fe, a muchos que no conocen esta palabra. Por eso el motivo de comunicar esta buena noticia es que dé frutos en los demás. Es poder seguir regando, ser obrero de la mies, regar la semilla que es la palabra, para que otros vayan y busquen ese encuentro personal y único con el Señor. El Señor en su maravilloso amor discernía estas parábolas. Dice, a los sencillos muchas veces ellos la entendían, a veces no la entendían, pero el Señor les hablaba, trataba de hablarles siempre de una forma sencilla. Quizás la parte teológica del significado de la semilla es la palabra, que esa fructificación de un árbol grande es cuando la palabra la persona la pone a producir y la lleva a otro. Todas esas enseñanzas ya más en específico, dice, Él se la daba en privado a sus discípulos para que entonces ellos también comunicaran esa enseñanza a los demás. Hoy en nuestra triple dimensión como bautizados, sacerdotes, profetas y reyes, es nuestra obligación comunicar esta buena noticia. Decirle a los demás que el Señor no te va a defraudar nunca, que el Señor está contigo hasta el final de tu día, que hoy es el día de la salvación, que hoy es el día de la gracia, que el mundo podrá hacer lo que sea, el mundo podrá matar a los profetas, el mundo podrá matar a las personas, callar su voz para que no se escuche, pero esa voz no se apagará, porque vendrán otros obreros a seguir esparciendo la semilla de la palabra del Señor. Que seamos valientes y que digamos sí, que seamos firmes en esto, que no tengamos miedo, que no nos avergoncemos de comunicar la buena noticia. Hoy es el día de la salvación, de la gracia del Señor, que se ha sobreabundado en nosotros porque a través de su palabra, que es Cristo Jesús, ha venido a darnos la salvación. Arrepiéntete, conviértete, cree en el Evangelio, haz la voluntad de Dios. Solamente así podrás ver su rostro, solamente así podrás ser partícipes de su redención. El Señor quiere que todos nos salvemos, que todos lleguemos a la verdad.
pero bien cierto es que el que no permanezca fiel en su palabra, el que no la crea, el que no la viva, el que no la ponga en práctica en el servicio a los demás, no podrá ver el reino, no podrá accesar a la salvación. Hermano, es urgente. El tiempo se acaba, el tiempo se acorta. Ya viene pronto aquel que nos vino a anunciar la verdad. Ya viene pronto a instaurar en un mundo que está tan oscuro, tan perdido, tan lleno de mentiras. El Señor quiere venir a ser la luz, es la luz de la verdad. Y nosotros tenemos que defender esta verdad a costa de nuestra propia vida, porque dando la vida por el Evangelio, dando la vida por el Señor, la ganaremos en la patria celestial. Amén. Que así sea, hermano. Bendecido día del Señor. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Shalom, Alejem, paz y bien. Que la luz del rostro de Dios brille sobre nosotros, que siempre nos mire con amor y siga esparciendo la semilla de su palabra, y que sobre todo nos dé la paz, una paz que nadie nos puede arrebatar, ni aunque haya una guerra, ni aunque haya hambre, ni aunque haya enfermedad. Es la paz de la seguridad de sabernos sus hijos amados, y que al final reinaremos con Él si permanecemos en la fe, si permanecemos en la justicia del Señor. Paz y bien. Shalom, Alejem. Bendecido día del Señor.